cargado y está muy intenso. Trataremos de ser lo más breve posible para también ustedes no se nos vayan a deshidratar, sabiendo que estamos bajo tienda. Pero esta tienda que nos recuerde cómo el pueblo de Israel salió de Egipto al desierto y vivieron en tiendas, y también el templo era una gran tienda, ¿verdad? Imagínense una tienda del tamaño de catedral, que son más o menos las medidas, de hecho son las medidas en catedral de lo que fue el templo de Salomón, y esas medidas son las que Dios le había dado a Moisés. Bien, pues viviendo también más o menos, comparando un poco esa experiencia un tanto inhóspita, pues hoy nos acercamos al Señor para con también calor del corazón vivir en su presencia este sacrificio. Pedimos por cada uno de ustedes, por quienes nos siguen en los medios, por los que están agonizantes, por los que están muy enfermos, los que tienen alguna tribulación, algún problema, los que no pueden encontrar la paz todavía. Pedimos para que pronto lo puedan lograr. Por los que hoy murieron, por los que hoy morirán, y por el eterno descanso de Eliseo Arellano Sol en su 10º aniversario, José Francisco Arellano Díaz en su 26 aniversario, María Elena Ayala Pérez a los 11 meses, Florentino Arturo Ayala Rendón a los 2 años 4 meses. Que el Señor les permita estar gozando en su gloria. Y para que nosotros desde ahora nos empecemos a preparar en este mundo para gozar después de la gloria eterna, hoy, reconociendo que hemos pecado, le pedimos perdón a Dios cantando. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, y escuchen con atención. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor,
de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte, en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. De pie. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Iniciamos nuestra reflexión recordando lo que sucedió en la época de Abraham. Abraham vivía con su mujer, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Sarai. Sarai era el nombre, y el de él, Abraham. Después Dios les va
cambiar el nombre y a él le dirá Abraham y a ella Sara. Mientras tanto, en este momento, en este pasaje, es Abraham y Sarai. Dios ha hablado con Moisés, pero no se le ha manifestado, no lo ha visto, solo oyó. Y la gente del tiempo de Abraham tenía ídolos en sus casas. Obviamente a un ídolo lo ves. Ustedes fueron del tiempo del rock and roll. ¿Y cuál era su ídolo? Elvis Presley. Pero nunca lo tocaron, ¿verdad? Estaba muy lejos, era imposible. Después mexicanos, César Costa, Enrique Guzmán, y los tocaron, pero los veían. Eran sus ídolos musicales. Hoy en día hay otros ídolos. También hay el ídolo dinero, el ídolo placer. Hay quienes viven de los placeres, aunque fuera el de comer. Muchos solamente comen por placer y no por la necesidad de comer o el deber de comer, sino por placer. Algunos estamos gordos, pero no por comer, eso sí se los aseguro. No por comer demasiado. Necesitamos entonces ubicar que en la época de Abraham había ídolos y que en cada familia tenían sus ídolos, los ídolos familiares. ¿Y de qué estaban hechos esos ídolos? De barro, de piedra, de madera. Y cada familia tenía sus propios ídolos de piedra, de madera, de barro. ¿Pero hablaban? No. ¿Oían? No. ¿Veían? No. Porque no pasaban de ser ídolos. Y por eso la diferencia, estoy comentando todo eso para que podamos comprender la diferencia con Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios, pero ¿lo vio? No. ¿Le creían? No le creyeron, porque la gente estaba acostumbrada a ver ídolos. No les importaba si les hablaran o no les hablaran. Lo importante es tener su ídolo ahí. En cambio, Abraham empezaba a tener esa experiencia novedosa, porque nadie había escuchado a Dios. Nadie en su tiempo. Pero antes de Abraham, muchos años antes, siglos antes, otro personaje escuchó la voz de Dios. ¿Sí se acuerdan quién fue? No, Moisés fue posterior, 400 años después. Antes de Abraham. No. Después de Abraham. Noé. Habían pasado muchos años de Adán a Noé. Y muchos años de Noé a Abraham. Siglos. El hecho es que Noé también oyó la voz de Dios cuando iba a destruir muchas cosas de la humanidad. ¿Cuántas personas se salvaron ahí? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y cada uno con sus esposas. 8. Pero Noé oyó la voz de Dios y le pidió que hiciera la barca, o lo que llamamos el arca de Noé. Y la gente de su tiempo, ¿qué decía? Que estaba loco. Que estaba loco. En el tiempo de Abraham, estoy haciendo estos comparativos, en el tiempo de Abraham, ¿qué decía la gente de Abraham?
que estaba loco. ¿Cómo es posible que tu Dios sea invisible? ¿Cómo puedes confiar en alguien que no se deja ver? Porque ellos tenían sus, aunque hoy podríamos decir tontamente, confiaban en sus ídolos, porque los ídolos son nada. ¿Tú tienes ídolos? Piénsalo bien. Porque puede ser que sí tengas ídolos. Confiar demasiado en cosas materiales, como el dinero, por ejemplo. ¿A poco no hay gente que vive preocupada porque no tiene dinero? Ahora, los que sí tienen, preocupada para cuidarlo. ¿Sí se dan cuenta? El pobre que no tiene, quiere tener. Y se desvive, aunque no trabaje, pero se desvive pensando en que qué haría si lo tuviera. Otros que no lo tienen, pero que lo quieren tener y no trabajan para tenerlo, lo toman, lo roban. ¿Se dan cuenta cómo sí podemos hacer ídolos cuando vivimos de esas cosas o pensando en esas cosas y perdemos el tiempo? Otros se creen dioses y no saben perdonar. Y entonces, como se creen dioses, piensan que al otro, al que le ofendió o que supone que le ofendió, lo puede pisotear. Ah, pero vas a ver, me voy a vengar. No está pensando en pisotear a aquella persona porque supone que le ofendió y ha hecho del rencor, del odio, su propio ídolo. Que cuando ya no tiene por qué odiar o ya se le fue, ya se le olvidó, incluso porque se siente ofendido, después ya no sabe qué hacer, en qué está metiendo su cabeza, y entonces empieza a meter en la vida de los demás, y a juzgar a los demás, y a condenar a los demás, porque él mismo no se encuentra en paz. Ha hecho del rencor, del odio, de la envidia, su propio ídolo. Oye, es que es oración, confía en Dios. Pues sí, pero mira, es que no sé, como que si existe no me oye. ¿Por qué dices eso? Pues porque le pido y no me cumple. Yo ya estoy dudando. En las universidades, ¿qué les dicen a los jóvenes? Compruébame que Dios existe. Y los jóvenes empiezan a caer en esa creencia, en esa actitud. Sí, parece que tiene razón el maestro. Si no puedo comprobar que Dios existe, bueno, si los planteamos al revés, ahora tú compruébame que no existe. El maestro pide pruebas de su existencia. Nosotros te pedimos pruebas de su no existencia. Pero no le van a entrar, porque cuesta mucho trabajo. Y la gente está muy acostumbrada a no hacer mucho esfuerzo. Los que han querido comprobar la no existencia de Dios, que serían los ateos, con el acto mismo de querer comprobarlo, ya están manifestando que Dios existe, porque lo han convertido en su propio enemigo. Y su afán es demostrar que no existe. Y están teniendo que trabajar, que investigar. Pero estos son los intelectuales. No nomás los flojitos, los que dicen, pues no existe, pues demuéstramelo. Pues no sé, pero no existe. Flojera intelectual. Por eso, para demostrar la no existencia de Dios, no es de cualquiera. Es para personas que quieren en verdad echar a andar su cerebro. Al final se van a dar cuenta que Dios sí existe, ¿verdad? Allá Abraham escuchó la voz de Dios y creyó. Y se dejó todo. Dejó las comodidades de su casa. Dejó a su padre y a su familia. Se fue con su ganado. No era pobre, tenía ganado. Y
tenía sirvientes. O sea que pobre el Señor no era. Pero ¿cuál fue el mérito? ¿Por qué? Creyó. Sí se dan cuenta del asunto, ¿verdad? Entonces la cuestión no era, Francisco sí lo dejó todo, San Francisco de Asís, y quiso vivir en pobreza. En pobreza. Pero Abraham no, el tema no es la pobreza, el tema es la obediencia a Dios, porque empezó a creer, a tener fe. Y se fue al desierto, no sabía dónde. Dios le dijo, yo te diré en tu futuro, tú ahora cree. Y por eso su parentela decía, pues ya se volvió loco. Su Dios no lo vemos, ni él lo ve. ¿Cómo puede confiar en lo que no ve? En fin, damos el salto hasta la época de Cristo y encontramos que Jesús había hablado ya a los discípulos de su pasión, de que lo iban a matar, y ya iban de camino de Galilea hacia Jerusalén. Pero en ese momento pasaron por un monte elevado. Los que han ido a Tierra Santa se acordarán donde se encuentra el monte más elevado de aquella región, y se llama el Tabor. Y entonces Jesús elige a 3 de sus apóstoles, que son Pedro, Santiago y Juan, y los invita a subir. Bueno, no los invita, no se los lleva, les da la orden, acompáñenme. Suben el Tabor y tan pronto llegan a la cúspide. ¿Han subido ustedes a Tecotzintla? Que es como una pirámide. Hagan de cuenta que el Tabor también es así, pero más grande y más elevado. O sea, cuando llegaron ellos a la cúspide, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron? Que Jesús se transfiguró. Se ha vuelto sus vestiduras muy blancas, el mismo, reluciente. ¿De qué habían hablado antes de subir al monte? ¿Ya lo dijimos? No. De su pasión. No olviden este tema, la pasión de Cristo, su muerte. ¿Qué es lo que está pasando con los discípulos? Que cuando Jesús les habla de que va a morir, que le van a matar, ellos empiezan a sentir también, pues, miedo, desconfianza. Oye, 3 años caminando contigo, nos has enseñado que viene el reino, pero ahora nos dices que te van a matar. Entonces todo esto que hemos hecho por 3 años es un fracaso, un verdadero fracaso. ¿Cómo nos dices que te van a matar? Si te matan, se acabó. Si se dan cuenta por qué estaban así, meditabundos, preocupadones, angustiados. Es enfrentarse al dolor y ellos mismos enfrentarse a la persecución, porque siguieron a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Los lleva a la cúspide del Tabor y entonces les muestra su divinidad. Les muestra su divinidad. ¿Jesús necesitaba manifestarse como Dios? ¿Quién sí necesitaba tener la certeza de que él era Dios? Sus discípulos, sus apóstoles. Lo que está haciendo entonces es fortalecerlos a ellos para que su fe no decaiga. Y aún así van a tener problemas, acuérdense. Cuando capturan a Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Se van porque todavía tienen miedo. ¿Hasta cuándo van a comprender lo que experimentaron ahí Pedro, Santiago y Juan? En la resurrección. Mientras tanto, todo
temeroso, todo era incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Nos venía a ofrecer la salvación, pero si lo van a matar, entonces, ¿cómo nos va a salvar? Todavía no alcanzaban a comprender, se les olvidaban las profecías, se les olvidaba que la ley también hablaba de Jesús. ¿Y qué sucedió una vez que se transfiguró Jesús ante ellos? ¿Quiénes más estaban con Jesús? Los ángeles. Moisés y Elías. La ley y la profecía. Y entonces ellos empezaron a ver eso. La ley hablaba de Jesús, las profecías hablaban de Jesús. Él se transfigura, entonces comprenden, Él es Dios. Y estaban tan a gusto que, ¿qué dijeron? Hagamos 3 cosas. Para ti, para Elías, para Moisés. Levanten la mano los que han asistido a algún retiro o alguna formación espiritual que hayan tenido, ejercicios espirituales. ¿Se dan cuenta que son pocas personas? Pero todos tenemos el derecho de asistir a un retiro. ¿Qué es lo que hace Jesús con ellos? Los lleva a ese retiro. Los está retirando del mundo. ¿Para qué? Para que disfruten de Dios. Que puedan contemplar a Dios. Para que crean. Para que crean. Pero no solamente crean en algo que va a venir, sino algo que ya es real. Por eso Él, Jesús, es real. Y así se transfigura, se presenta ante ellos en su divinidad. Que ellos puedan estar seguros de que no les está mintiendo, que les ha hablado con verdad. Es más, Él mismo es la verdad. Yo soy camino, verdad y vida. Y en eso están bien contentos como los que han ido a retiro. ¿Qué les pasa? Ya no se quieren ir, están en paz, están tan a gusto ahí, ya no quieren regresar. Pero hay que regresar. Por lo pronto, estaban tan a gusto ellos que descubren una nube luminosa, ¿se acuerdan? Y se escucha la voz del Padre que dice: en quien tengo, escúchenlo. No es una invitación. A una invitación va quien quiere. Pero este es un mandato de Dios. Escúchenlo. Levanten la mano los que han escuchado a Cristo. Hemos leído la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Por tanto, hemos oído. Pero algunos además han escuchado. No es lo mismo oír que escuchar. Pero la orden del Padre es: escúchenlo. Escúchenlo. O sea, pongan atención a sus palabras. Bien, los apóstoles sintieron y entonces se postraron rostro en tierra, porque la grandeza de Dios es insoportable para el hombre, porque el hombre además todavía está en pecado y Dios es puro. Por lo tanto, el hombre no soporta todavía la grandeza de Dios. Tiene que pasar todo ese proceso al que Jesús nos ha invitado. ¿Cuál es ese proceso? El mismo que Él está viviendo. Tendrá que morir para resucitar. Y es lo que a ti te dice, lo que a mí me dice. Por eso una vez que ha terminado esta visión, ¿se acuerdan cómo se llama? Lo he dicho ya otros años. Bueno, le damos 3. Teofanía. Un fenómeno
a través del cual se manifiesta Dios en su Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo dijimos que se llama? Teofanía. Si algunos sí se acordaban, otros ya se les había olvidado. Lo preguntaremos el próximo año también. Bueno, si es que estoy aquí, ¿verdad? Teofanía. Pedro, Santiago y Juan han tenido esta experiencia, pero Jesús les dice ahora, vámonos, hay que seguir. ¿A dónde dijimos que van? ¿A qué van a Jerusalén? Por tanto, donde Jesús sabe que va a morir. Es el ejemplo que nos está dando Jesús para la vida. Necesitamos estar confiados en Él, en la palabra de Dios, seguros de Dios. Y la vida no va a ser fácil, tiene sus altibajos. A veces nos va bien, es muy agradable, tenemos buenas noticias, celebran tu cumpleaños, te ganaste la lotería, terminaste tu carrera, ya te titulaste, el día que te casaste, tienes tu primer hijo, tu segundo hijo, y todo es felicidad, ¿verdad? Pero también hay sus complicaciones. El día que nació tu hijo, no nació espontáneamente. Hubo dolor, sufrimiento. El día que te casaste fue el día muy feliz de tu vida, pero también te diste cuenta que tenías que dejar a tus padres para comenzar tu propia historia. Alegría, pero también hay dolor, hay nostalgia. ¿O no lloraste cuando te despediste de tu mamá? ¿Sí o no? A lo mejor ya no lloran ahora. Pero comúnmente hay dolor por la separación, el distanciamiento. Estabas muy contento con aquella persona que tanto has amado, pero de pronto enferma y se muere. Hay alegría por la relación, pero después nostalgia porque se fue. La vida es así y no la podemos evitar. ¿Quién se quiso evitar una responsabilidad y se lavó las manos? Pilato. Entonces no debemos renunciar, sino afrontar. Y lo que Jesús nos enseña es eso. Qué padre es estar ahí en el Tabor, pero hay que bajar del Tabor e ir a cumplir con nuestro deber. Y eso nos lo dice a todos. Hagámonos responsables cada quien de su propia vida y en su vida de los diferentes acontecimientos que en ella se dan. No tratemos de huir, afrontemos. Hoy es el día entonces para darnos cuenta que hemos de continuar, que no podemos echarnos para atrás, que hemos de seguir adelante, pero ya no solos, fortalecidos. ¿Con qué? Con la fe que nos dice Dios está ahí. Cristo camina contigo. Él vino a sufrir antes que tú para ahora caminar contigo y hacerte fuerte. No estás solo. Oh Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy yo solo? No. Él sufrió primero que tú en Cristo para mostrarte, para manifestarte que Él siempre va a estar ahí. Es más, cuando Jesús muere, antes de morir en la cruz, no dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no lo dijo por Él, lo dijo por ti, como hombre. Su dolor fue tan intenso que resume en su dolor todo el sufrimiento de la humanidad, o sea, tu sufrimiento. Y entonces pueda también expresar, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Nosotros igual, hagas lo que hagas, no pierdas tu fe. A veces cuando confiesan dicen, es que no me he confesado porque soy pecador y no quiero ser hipócrita, me confieso ahorita y después
cometo más pecados. No, es que es al revés. No porque ahora te confieses ya vas a ser santo. No, estás sacando de ti aquello que ya te estorba. Imagínese, va a ser medio feo este ejemplo. Un drenaje que se está tapando y por escrúpulos no limpian el drenaje, pero se sigue tapando. Cuando destapen ese drenaje, va a salir todo lo que estaba ahí estancado. Nuestra vida así la estamos a veces haciendo, que en lugar de ir limpiando poquito a poquito ese drenaje para que no se bloquee, nos vamos esperando, quedando, y cada vez se va bloqueando más esa tubería. Ya no se ve afuera, el WC bien limpiecito, hasta brilla, pero por dentro, ¿cómo está esa cañería? A veces hasta huele. No sé si se han dado cuenta de esas cosas. Bueno, sirva este ejemplo entonces. Nuestra vida también es así. Tenemos que ir descargando poco a poco, limpiando poco a poco. Necesitamos, por tanto, la presencia de Dios, sus sacramentos. No los echemos en saco roto. Y poder seguir caminando fortalecidos sabiendo que Él camina con nosotros. No nos echemos para atrás. Ánimo. Es una buena noticia, al final de cuentas. No te está diciendo, ay, ya no vas a sufrir, no. Te está diciendo, hazte cargo de tu propia vida, pero no vas solo. Estás con la fuerza que solamente puede venir de Él. Por eso fue importante la transfiguración. Para ti. Ánimo y sigamos adelante. Hay mucho que hacer, mucho por hacer. La santificación es para todos. Ánimo. Pónganse en pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Te presentamos el vino y el pan, benditos serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, benditos serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, si nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendiga que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tú eres mi Salvador. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. La misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
manifestado a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con vosotros. En Cristo signifiquen un saludo de paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Tres pilas, por favor. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, y que viva. Palabra es luz que me ilumina, palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me conforta.
Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. César Castro Zavala y Paulina Mariana Montiel Rodríguez, feligreses de esta parroquia, desean contraer matrimonio el 29 de abril de este año en la parroquia de Santa María Magdalena Tepetlaostoc. Si alguien conoce alguna razón por la cual no debieran casarse, es deber decirlo y denunciarlo en la oficina. Obviamente tiene que haber evidencias, pruebas de lo que se dice. No es simple, pero sí es un deber. Si alguien sabe algo, debe denunciar. Seguimos invitando para que sean padrinos y ahijen, hagan hijo a alguno de los niños del orfanato que están de aquel lado de Xocotlán. Yo suponía que era Xocotlán, pero no, ya es de la Purificación, es territorio de la parroquia de la Purificación, donde se encuentra este orfanato. Y lo dirigen las dominicas, hermanas dominicas. Más o menos son 30 niños y entre ellos hay bastantes que no están bautizados y se les bautizará el día 25 a las 9 de este mes a las 9 de la mañana. Todavía hay algunos niños que no han respondido por ellos y por eso es justificar la expresión ahijado, ahijar, hacerlo hijo, ¿verdad? Entonces ser padrino no es meramente una dignidad, un honor y tal, es una responsabilidad. Hacer hijo a uno de estos hijos de Dios. Quien se anime, entonces, por favor, se acerca a alguno de nosotros, sobre todo a las catequistas, para que les den ya la información completa que se necesita y puedan ustedes ahijar a uno de estos pequeños. También recordarles que la Semana Santa ya está próxima, estamos ya en la Cuaresma, y por eso se ha colocado la imagen de, algunos le conocen como el Señor de la Columna, para que pues empiecen ya a dar sus donativos poco a poco. Ahora, si quieren dar algún donativo ya más sustancioso y necesiten recibo, pasen a la oficina en horarios propios, de 10 a 1. A veces hay quienes se molestan porque no hay horario por la tarde, pero en verdad no tengo dinero para pagar otro turno, por eso solamente es por la mañana, lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Es para lo que nos alcanza con la ofrenda que ustedes nos dan amablemente, y con ello se financia ese servicio, pero no puedo pagar más tiempo. Acuérdense que todo implica pagar. Por eso el horario de 10 a 1 y pueden ustedes acercarse en ese horario para lo que vayan necesitando, e igualmente para manifestar si alguien de ustedes quiere formar parte de la liturgia durante la Semana Santa, algunas actividades en específico. Hay mucho que hacer, pero a veces tenemos que hacerlo los mismos porque no hay más colaboración. Les invitamos para que traten de colaborar, tomar en sus manos alguna acción específica. A veces se requieren los ciriales, a veces el incensario, a veces las lecturas. El sábado de gloria son 7 lecturas, entonces necesitamos 7 lectores. Ya tenemos una lectura con su salmo, ya la hemos podido dar.
Nos quedan 6 lecturas y 6 años. Entonces, les invitamos, no digan, es que siempre son los mismos. No, pues desafortunadamente pasan los mismos porque los demás no quieren pasar. Como dicen los niños, tienen miedo. ¿O no? Bueno, pues sí, es otro nivel. Bueno, anímense. Y así como eso, pues hay varias actividades más que pueden ustedes tomar en sus manos. Ya hemos organizado la Semana Santa y lo haremos entre los 2 barrios como el año pasado. Seguramente este año habrá más asistencia, es muy posible. Habrá ejercicios espirituales para jóvenes como para adultos. Los niños del catecismo tendrán también ya su propio retiro, sus ejercicios espirituales, lunes, martes y miércoles, en fin. Así que hay muchas actividades y necesitamos mucha colaboración. ¿Qué se me esté pasando? Les van a hacer una invitación y es mejor que lo hagan miembros de Renovación. Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, el día de hoy les vengo invitando a una invitación especialmente para las mujeres. El próximo 11 y 12 de marzo, que es dentro de 8 días, va a haber un retiro especialmente para mujeres y pues lo vienen a compartir hermanas del equipo nacional de la Renovación Carismática. Si usted es una mujer entre 15 y 99 años, 100 años, 120, usted puede ir, está totalmente invitada. Ahí puede cargar a los hijos, al esposo, a la comida y pues darse un espacio para tener este retiro. Es un retiro de sanación interior que van a dar especialmente mujeres. La mujer va a hablar a la mujer y de parte de Dios. Este retiro tiene un costo de 100 pesos, es para recuperación, solamente 100 pesos. De los 2 días cubre los 2 gastos. Es para entrada y salida, entonces no hay que quedarse ahí. Pero si usted pertenece a un grupo de la iglesia o a ninguno, es para cualquiera, para todo el que quiera, toda la que quiera. Entonces, pues ahí está la invitación, hermanas. El retiro se llama Retiro para Mujeres Amadas, como dice mi playera, amadas, porque somos amadas en el corazón de Dios. El Señor tiene un mensaje especial y muy personal para cada una de nosotras. Entonces ahí está la invitación, hermanas, y pues que el Señor sea quien toque su corazón. Perdón, es en el Centro Nacional de Reconciliación, aquí en Chicoloapan, en la carretera federal. Por ahí es el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Muy bien. Acuérdense que la voz de Dios sí se escucha a través de signos. Nadie podría decir, es que yo nunca oí a Dios. Bueno, sí ha habido signos, pero no hemos puesto atención. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con las buenas obras, vayan en paz. Que tengan todos muy buena tarde.